Hola, qué placer poder saludarte y estar juntos en este espacio donde vamos a aprender a desarrollar emociones positivas que nos ayudarán a tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida, a equilibrar, a armonizar, a estar cada día mejor. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema realmente trascendente, importante, relevante y que realmente es necesario, imprescindible para poder fortalecer las emociones. Y estoy hablando de lo que es la resiliencia. Ahora, en el transcurso de este espacio, vamos a hablar acerca de esto tan vital y elemental para tener una vida plena y también feliz. Pero antes de eso, quiero mencionarte tres consideraciones que menciona San Agustín. Él decía: conócete, acéptate, supérate. Este es el proceso en el que estamos desarrollando justamente la reacción progresiva de poder estar cada día mejor. La Organización Mundial de la Salud, por otra parte, dice que salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino un estado pleno de las facultades físicas, mentales y sociales. Y dentro de las sociales, por supuesto, están las emocionales y también las espirituales. Y tenemos que considerar todos estos aspectos para poder tener una salud integral. Por ejemplo, en el área de la salud física, hacer justamente actividad física, una alimentación adecuada, dormir las horas del día que corresponden. De paso, hago un paréntesis pequeño. ¿Estás pudiendo conciliar el sueño? ¿Estás pudiendo dormir? Dicen los especialistas que tenemos que descansar 8 horas por día, tomar un descanso de un día a la semana y tomar 2 semanas de descanso al año. Entonces esto va a ayudar a tener un equilibrio en las otras áreas de la vida también. Hacer uso, por ejemplo, de los recursos de la naturaleza, como por ejemplo el agua, el aire puro, la luz del sol, el contacto con la naturaleza y la respiración profunda, como mencionaba en relación al aire puro. Todos estos son detalles que tienen que ver con la salud física, la alimentación adecuada, la abstinencia de lo malo, el uso moderado de lo bueno. También la esperanza es vital para fortalecer las emociones. Por otro lado, en el área de la salud mental, siempre estar cuidándola, desarrollándola, creciendo, cuidando lo que son las avenidas del alma que de alguna manera van a configurar mi estado mental y por supuesto también emocional. En el área social, las relaciones sanas, interpersonales, con uno mismo también va a ayudar considerablemente. Y por supuesto tomarse del plus adicional de todo lo que se mencionó que tiene que ver con la fe, la esperanza, la confianza en Dios también. Esto va a ayudar seguramente a poder tener un mejor estado de nuestra existencia. Vamos a considerar que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de salir adelante con ellos. Y de esto queremos hablar en esta oportunidad. Vamos a considerar qué es la resiliencia, metiéndonos ya de lleno en el aspecto que queremos considerar, desarrollar en esta oportunidad. La resiliencia es la capacidad para soportar las crisis y adversidades de forma positiva, logrando recobrarse. No es solo resistir y aguantar, sino también poder salir adelante. El término proviene de la física, se aplica a la elasticidad de un material o cuerpo físico que tiene la capacidad de resistir golpes, choques o impactos fuertes y volver a la forma original. Muy bien, la traducción de la expresión inglesa del término resiliencia corresponde a entereza, es decir, a la fortaleza o resistencia para salir airosos de las pruebas o golpes. De paso, la palabra entereza proviene del término original entero. Por ejemplo, si yo tengo una silla y a esa silla le falta una de las patas, la silla no está entera, no tiene entereza. Ahora, si viene un carpintero y hace un trabajo y pone la pata y la trabaja para que pueda quedar de la mejor manera, allí nuevamente la pata que fue colocada hace de que la silla pueda estar entera, que tenga entereza. Ahora, lo mismo ocurre con
la salud mental, emocional, personal. Hay recursos que nos hacen falta para poder estar entero, y hay situaciones que la persona vive, que uno vive, y que hace que le pueda faltar una parte. Entonces aquí estamos trabajando, por ejemplo, para tener el recurso de la resiliencia. Es adosar por medio de un profesional un elemento que nos hace falta, que te hace falta, para poder estar de mejor manera y tener justamente entereza, estar entero a pesar de las pruebas, golpes, adversidades y contrariedades de la vida. Yo ejemplifico de la siguiente manera el término resiliencia, que es tomado de la física y traído al ámbito de las humanidades y psicología, de la siguiente manera. Por ejemplo, el resorte. Es un elemento que, si uno ejerce una presión sobre el resorte y luego deja de ejercer esa presión, el resorte vuelve a su estado original. Así ocurre con algunas personas que son resilientes por naturaleza, es decir, reciben un fuerte impacto pero luego logran recobrarse. Ahora, por otro lado, tenemos una copa de cristal. Si yo a la copa de cristal la arrojo contra la pared, la copa de cristal se va a quebrar y va a permanecer quebrada. Entonces, hay personas que han sufrido golpes o eventos traumáticos en su vida y se han quebrado y han permanecido así. Ahora, ¿se puede desarrollar la resiliencia para restaurarse, recobrarse, poder estar nuevamente entero a pesar de la contrariedad y la adversidad? Claro que sí, estamos en ese proceso trabajando para poder justamente desarrollar la resiliencia. La resiliencia en psicología, por ejemplo, como bien decía recién, la psicología ha tomado el concepto de resiliencia de la física para identificar los procesos, fundamentos, condiciones que ayudan al individuo y familias a enfrentar con éxito la adversidad. Es percibir los problemas desde sus posibilidades de superación y de la reparación. Y estamos en este proceso, es decir, ver las distintas aristas, los distintos ángulos de una situación para poder justamente sobreponerse, recobrarse. En esto consiste justamente la resiliencia. También la resiliencia en psicología. La resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. La palabra transformado aquí a mí me gusta mucho, es interesante. Nuestra cultura greco-romana nos hace tener ascendencia de los idiomas latín y griego, y hay palabras que están en castellano que suenan mejor o tienen más fuerza en su idioma original, como justamente la palabra metamorfosis, que es traducida al castellano como transformación o transformado. La metamorfosis es un proceso de transformación, pero esa transformación es positiva, es decir, hacia una progresión mejor. Así como la oruga pasa a ser mariposa, también podés ser transformado, cambiado, lograr un proceso progresivo para tener un mejor estado de tu existencia. La resiliencia es más que la aptitud de resistir a la destrucción, preservando la integridad en circunstancias difíciles. Es la aptitud de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades y la posibilidad de construir basándose en las fuerzas propias del ser humano. Entonces es aquí donde radica, estriba el proceso positivo de esta experiencia que puede experimentar justamente la persona, que es la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a pesar de toda contrariedad y de toda adversidad. La resiliencia no es únicamente sobrevivir a pesar de todo, sino que es tener la capacidad de usar la expectativa derivada de situaciones adversas para proyectar el futuro. Es decir, cuando uno tiene una situación compleja, difícil, adversa, no queda, diríamos, estacionada la persona y concentrada en el problema, sino que ve las distintas alternativas para salir adelante y tener una visión, un foco hacia el futuro. Es decir,
que a pesar de la contrariedad puede sobreponerse y salir adelante. Estamos en ese proceso. Quiero mencionar algunas de las realidades que tocan vivir que de alguna manera hacen que uno no desarrolle la resiliencia. Hay dos factores, lo que se denomina en psicología factores externos incontrolables. ¿Qué son los factores externos incontrolables? Bueno, justamente todo lo que no puedo controlar en mi vida, como por ejemplo la política, la economía, la pandemia, son factores que escapan a mi control o a mi manejo. Entonces, si yo utilizo mi energía personal, mental, emocional en concentrarme en esos elementos, voy a tener un desgaste mental, emocional, que finalmente va a redundar en una sensación de fracaso, de irritabilidad, de ansiedad, de emociones negativas que van a estar minando, afectando mi salud integral. Ahora, hay algo en psicología también que se denominan los factores internos controlables o locus de control interno. ¿Qué es el locus de control interno? Es concentrarme, enfocarme, direccionarme en todo aquello que yo sí puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Bueno, justamente mis pensamientos, el pensamiento consciente, para que de esta manera se vincule con mis emociones. Entonces yo tengo que gestionar las emociones, equilibrar y controlarlas para entenderlas de manera correcta y adecuada. Es decir, no tener una interpretación errónea de lo que está ocurriendo en mi entorno. Va a decir Albert Ellis, el psicólogo norteamericano, no es lo que nos pasa, sino la manera en que interpretamos las cosas que nos pasan lo que va a condicionar o controlar nuestras emociones. Entonces allí está la habilidad de poder controlar equilibradamente lo que va ocurriendo. Por otra parte, se menciona de que 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. De allí la importancia de controlar el pensamiento consciente. Que va a decir el doctor Julián Melgolza que no hay nada más poderoso que el pensamiento consciente, es decir, que yo puedo controlar, gestionar los pensamientos. Y esto tiene que ver justamente con terapia cognitivo-conductual, es decir, todo lo que yo proceso en mi mente va a direccionar, afectar lo que va ocurriendo en mi vida también. Entonces, allí la importancia de los valores y actividades que mencionaba anteriormente, como el control del pensamiento, la dirección de ellos, la gestión adecuada. Y por supuesto que esto no se logra solo con esta charla, con este espacio o en un día. Es un proceso que uno va aprendiendo progresivamente a desarrollarlo. Es decir, el pensamiento optimista, positivo, esperanzador, de control de los pensamientos para que esto se pueda traducir finalmente en el control de las emociones, no se logra en un instante, es un proceso progresivo que hay que aprenderlo, es aprender un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, una nueva manera de pensar y uno va progresivamente en este desarrollo. ¿Se puede aprender a ser resiliente? Es la pregunta. Bueno, claro que sí, aquí vamos a dar algunas sugerencias, orientaciones para que puedas desarrollar la resiliencia. Te doy algunas recomendaciones, por ejemplo, 1. Confía de manera positiva en tus habilidades. Siempre hay habilidades que podemos desarrollar y que están allí en nuestra vida cotidiana, personal. La autoestima fortalece grandemente y juega un papel muy importante en afrontar el estrés y recuperarse de acontecimientos difíciles. Esto tiene que ver con resiliencia, por un lado. Por otro lado, encontrar un sentido y propósito a tu vida. Enfrentarnos a una tragedia o mal momento nos motiva a buscar y a encontrar un sentido a nuestra existencia, lo que puede tener un papel muy importante en nuestra recuperación. Voy a decir dos cosas en este sentido. Dijo el doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia o de la psicología positiva, de la siguiente manera: he encontrado el propósito de mi vida
ayudando a otras personas a encontrar en sus vidas un propósito. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, va a decir Martin Seligman, él escribió un libro relacionado con la verdadera felicidad. Dice que la felicidad no es un momento de alegría, de contentamiento, de buen momento, porque eso es fugaz, pasajero, sino que la alegría que se sostiene está concentrada en el altruismo, en la ayuda al necesitado, al prójimo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que tengas un propósito en tu vida de ayuda, de concentrarte también en el otro, de quitar el egocentrismo, es decir, de quitar la mirada constante en uno mismo y poder ayudar a alguien, a un vecino, a un amigo, a un familiar, a un enfermo, a alguien que está pasando un mal momento, descentralizarse de uno y focalizarse en el otro, y eso genera verdadera felicidad, fortalece el estado anímico y uno encuentra un sentido y propósito en su vida. Lo puede hacer también a través de las redes, de un mensaje, de algún elemento que va a ayudar finalmente a poder ayudar emocionalmente también al otro. Una tercera sugerencia que quiero darte para desarrollar la resiliencia tiene que ver con desarrollar una amplia red social, el tener personas capaces de dar afecto y soporte alrededor de uno. Una persona de confianza en la que puedas justamente apoyarte, confiar, hablar, conversar, pedir sugerencias, consejos, orientaciones. No es bueno, no es positivo aislarse, enajenarse, encerrarse, porque esto genera una retroalimentación del pensamiento negativo, el aislamiento. Así que relacionarse con otros, compartir con alguien de confianza que genere empatía, contención, compañía, es realmente positivo y ayuda a la resiliencia. Un cuarto consejo que quiero darte es aceptar los cambios. Ser flexible es una parte muy importante de la resiliencia, aprendiendo cómo ser más adaptables. De esta manera vas a estar mejor a la hora de responder a una crisis que se pueda avecinar, llegar en tu vida. Entonces, vivimos en un mundo constante de permanentes cambios, entonces readaptarse, reaprender, aceptar los cambios y poder aprender justamente a mimetizarse, a poder encontrar justamente las virtudes y las cosas positivas que hay en cada cambio. Una quinta sugerencia que quiero darte para desarrollar la resiliencia es cultivar de manera positiva tu actitud o tu disposición, es decir, el desarrollo del optimismo. Permanecer optimista durante periodos complicados puede ser difícil, pero mantener un punto de vista de esperanza es una parte vital de la resiliencia. Algo que ahora le llaman el pensamiento neurolingüístico en la actualidad, es decir, el control del pensamiento, tener frases motivacionales, pensar en el desarrollo de justamente focos positivos en tu vida. Esto te va a ayudar. Frases motivacionales en el teléfono, en la casa, en el ambiente en el que uno está, realmente puede ayudar considerablemente. Una sexta sugerencia que quiero darte: cuídate de manera integral. Cuando estamos estresados es fácil que no nos cuidemos. Alimentación adecuada, actividad física, descanso adecuado son elementales para poder desarrollar la resiliencia. Recordad que somos seres integrales, es decir, un área afecta necesariamente o indefectiblemente a la otra. Es decir, si descuido mi salud emocional va a afectar a la física, porque no voy a tener ganas de hacer caminatas, de alimentarme adecuadamente, y esto va a afectar a otras áreas donde el cuerpo va a reaccionar. Entonces, ser conscientes de las necesidades que se tienen para poder enfrentar, desarrollar con éxito la habilidad de justamente cuidarnos de manera integral. Una séptima sugerencia que quiero darte es la siguiente: el sentido del humor. La predisposición optimista, positiva, encontrando lo cómico en medio de la adversidad, fortalece
las emociones. Sabes que hay tres actividades que generan emociones positivas y que son fáciles de realizar y que nos generan un estado de felicidad. Una de ellas es justamente sonreír. Va a decir Albert Ellis, justamente el psicólogo norteamericano, hablar de la risoterapia o terapia de la risa, es decir, sonreír toda vez que podamos, no descuidar el buen humor, es decir, tener la habilidad de poder encontrar justamente el lado optimista, positivo, esperanzador, cómico, en medio de la adversidad, por supuesto que con equilibrio. Cuando nosotros sonreímos generamos endorfinas, que son unas hormonas que se generan en el cerebro y que van a recorrer el torrente sanguíneo y que nos dan una sensación placentera y que nos ayuda a estar mejor. Es una inyección de optimismo en medio de la adversidad. Por otra parte, una octava sugerencia es proponerte metas. Los momentos de crisis en ocasiones parecen irremontables, difíciles de transformar o cambiar. Pero las personas resilientes son capaces de ver estas situaciones de manera realista y entonces se fijan objetivos razonables para afrontar el problema. Entonces, la sugerencia justamente es que puedas proponerte metas en medio de las adversidades. Hacia el futuro esto te va a ayudar a direccionar tu mente, tus actividades y vas a poder desarrollar justamente otro recurso imprescindible de la resiliencia, como es el foco en las actividades hacia futuro positivamente. Una novena sugerencia que quiero darte para desarrollar la resiliencia tiene que ver con da pasos para solucionar el problema. Es decir, el hecho de esperar a que pase la dificultad suele prolongar la crisis. En vez de eso, comenzá a trabajar en resolver ese asunto de manera inmediata. No esperar a que la situación se transforme por sí sola, es decir, dar pasos concretos hacia adelante en la resolución del problema. Y una décima recomendación o sugerencia que quiero darte tiene que ver con el desarrollo de la esperanza. Sí, la certeza de un futuro mejor fortalece el estado anímico. Si tenés confianza en la intervención divina, es un plus a las virtudes anteriores recién mencionadas. La esperanza es esperar algo bueno, es esperar lo mejor. Es decir, tener un sentido positivo de lo que está por delante. Es un sentido trascendente, es un sentido de la intervención divina, incluso en las situaciones más difíciles y adversas de la vida. Particularmente yo estudié teología antes de hacer las maestrías en psicología que tengo, así que siempre agrego el plus de la fe a todo lo anterior, a las sugerencias en psicología, en ayuda del ser integral. Siempre sugiero desarrollar lo que Albert Ellis, por ejemplo, llama biblioterapia o terapia bíblica o terapia de la risa. Son elementos que van sumando para tener un recurso más y de esta manera poder lograr justamente un mejor estado anímico. Cuando no hay resiliencia ante la crisis, la persona se llena de temor, de ansiedad y de anticipación negativa. Sus pensamientos se vuelven sombríos y sus defensas se debilitan. La resiliencia comienza con decisiones y acciones, es decir, hay que poner en movimiento las acciones que justamente me van a ayudar a sobrellevar y reponerme ante la adversidad. Ahora quiero darte algunas sugerencias para desarrollar la resiliencia de manera individual. Evita la sobreinformación que puede sobrevenir justamente ante una crisis global como la que se estuvo viviendo, se está atravesando, etcétera, para poder dedicar tiempo a tener momentos de relajación, de equilibrio, para poder gestionar de manera adecuada y positiva tus emociones.
Por otro lado, se puede desarrollar la resiliencia de manera familiar también, porque puede haber alguna crisis o situación. Aceptar y comprender las emociones de los demás, esto tiene que ver con inteligencia emocional y comunicación asertiva, otro de los temas que vamos a abordar. Y colaborar de manera activa en la parte que te toca, acompañando, ayudando en el entorno de la familia. Esto va a ser realmente positivo. Y para desarrollar la resiliencia social, también es bueno seguir las orientaciones de los profesionales y la interrelación respetuosa con los demás. Algunos consejos de profesionales, y con esto quiero ir cerrando la idea global con estas sugerencias tan importantes que quiero dar en este momento. Por ejemplo, el neurocientífico argentino Facundo Manes habla de lo que es el desarrollo del mindfulness, que mejora la salud y da bienestar. ¿Qué es esto? La capacidad de concentrarse en el aquí y en el ahora, dejando justamente el pasado atrás, el futuro a donde corresponde, y utilizar lo único que tenemos en este momento, que es justamente esta experiencia presente. La respiración controlada, adecuada, profunda, ayuda justamente al desarrollo de el pensamiento del aquí y el ahora, y la resiliencia también. Por otro lado, el doctor Daniel López Rossetti habla de lo que es la fe como función biológica. Él dice que no pone en tela de discusión si Dios existe o no, pero tener una fe y creer en algo ayuda definidamente a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, el desarrollo de la fe, según los estudios, indica de que los pacientes y las personas tienen una recuperación mucho más progresiva y rápida que aquellos que no tienen una fe. Entonces, creer es bueno, tener fe es positivo. Y por otro lado, como te mencionaba también, Albert Ellis habla de lo que es la biblioterapia o terapia de las lecturas de textos que fortalecen el estado emocional. Hay frases, declaraciones de distintas personas a lo largo de la historia que realmente son motivacionales, fortalecen el estado anímico de manera significativa. Por ejemplo, tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras y leer algunos textos realmente fortalece. Entonces, sumarle la fe, la oración, la lectura bíblica, la confianza en Dios a todo lo anterior realmente genera un fortalecimiento de las emociones realmente progresivo, significativo, y realmente esto necesariamente va a redundar en recursos que me van a ayudar y te van a ayudar a poder estar de mejor manera. Es posible salir adelante, es posible la transformación. Quiero decirte que lo mejor de tu vida todavía no lo viviste, lo vas a empezar a vivir. Lo mejor de tu vida está por delante, lo mejor de tu vida está por llegar, lo mejor de tu vida lo vas a empezar a experimentar. Y de esta manera vas a lograr desarrollar 3 emociones vitales y extraordinarias en tu vida, como lo es la paz, la esperanza y la felicidad. La paz es cuando te despojas de todas las emociones negativas. La esperanza es cuando esperas lo mejor. Y la felicidad es cuando te apropias de todas las emociones positivas, como las que estamos hablando en nuestros espacios. Y recuerda siempre que felicidad empieza con fe. Y fe es creer que un mejor estado de la existencia es mejor con la intervención divina, con los recursos que podemos desarrollar, y de esta manera vas a tener un equilibrio de las emociones, una gestión adecuada de los pensamientos, y lograr finalmente una estabilidad que te va a ayudar a ser feliz. Como bien decía recién, recordando siempre que felicidad empieza con fe, así que a desarrollarla.